Saludo con mucho gusto en este estudio de noticias. Se encuentra conmigo Fernando Ávila, quien va como candidato, está buscando ser senador de la República por el PRI. Muy buenos días, candidato, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, gracias por este espacio. Muy buenos días. Gracias. ¿Quién es Fernando Ávila? A ver, cuénteme un poco sobre usted. Fernando Ávila, soy abogado por profesión, de formación, y tengo muchos años dedicado a la política. He sido contralor en la Ciudad de León, regidor, un par de veces candidato a diputado, fui gerente de finanzas. ¿Fue regidor en dónde, aquí en León? En León. ¿En qué administración? En la administración de Vicente Guerrero. Ah, muy Fui bien. regidor y coordinador del grupo del PRI en el ayuntamiento. Ah, muy bien. Éramos poquitos, pero los coordinaba más o menos bien. Ok, y me decía ¿qué más, Carlos? Después de eso, bueno, he sido asesor parlamentario, estuve como gerente de finanzas y administración en la delegación del Infonavit. Ah, ok. Y he estado en los 3 niveles de gobierno. Uh-huh. Y salvo el Poder Judicial, en los otros 2 poderes he laborado. Ah, perfecto. ¿Y en los otros 2 poderes también como funcionario directo? ¿Cómo estaba? A ver, por ejemplo, cuando me tocó ser contralor, era en el momento en que la ley orgánica permitía a la primera minoría hacer la propuesta de la terna y era la mayoría calificada del ayuntamiento quien lo elegía. Entonces teníamos un origen, digamos, híbrido, sí, propuestos por primera minoría, pero teníamos que ser aprobados y consensados por la mayoría. Okay. Cuando fui regidor, obviamente fue por el partido, y en los demás, pues simple y sencillamente fui invitado por alguna persona a colaborar dentro de los espacios, pero no necesariamente por la adscripción priista. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué propone? ¿Qué trae en esa terna usted? ¿Qué es parte de lo que, por qué hoy la ciudadanía debería de escucharlo primero que nada en sus propuestas y por qué debería de replantearlas para darle un voto? En principio debemos entender a qué es a lo que se dedica el Senado de la República. El Senado es lo que denominan la Cámara Alta, y que si bien eso es un órgano legislativo, es el que tiene el resguardo del Pacto Federal. A diferencia de la Cámara de Diputados, que es la representación popular, la Cámara de Senadores es la representación de las entidades federativas. Y precisamente en el momento que está atravesando la democracia mexicana, necesita fortalecer un organismo como el Senado, y por ahí va la primera propuesta, porque es el órgano que hace equilibrio con el Poder Ejecutivo. ¿Qué le corresponde? Entre otras cosas, los nombramientos de los titulares de los organismos constitucionales autónomos, los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los nombramientos de los cargos diplomáticos y consulares, además de todo lo que tiene que ver con la política internacional y con la política de seguridad nacional. Como podemos ver, son temas importantísimos que pasan por el Senado, y por eso debe fortalecerse y garantizarse la pluralidad y el equilibrio de voces. ¿Para qué? Para que no tengamos los despropósitos que hemos vivido ahora, donde se ha querido tomar por quien gobierna, es decir, por Morena, por asalto, la Suprema Corte, poniendo ministros afines. Entonces se necesita tener los votos suficientes para analizar los mejores perfiles técnicos y que ayuden a hacer equilibrio. Asignaturas pendientes. Caso del Instituto Federal de Transparencia, el INAI, todavía tiene comisionados pendientes. Si bien hay resoluciones de la Corte que le permiten funcionar, no está en el rango que la Constitución marca de su integración. Y eso es algo que no debe salir de la agenda del Senado de la República. Un asunto importante que viene hacia el 2026 y que tocaría en la legislatura en la que espero estar, es la revisión del TEMEC. Y con la eventualidad de lo que está sucediendo de la reaparición de un personaje tan poco anuente a los mexicanos, digámoslo así, como Donald Trump, pues necesitamos tener mucha seriedad en el análisis que vamos a hacer. No solo para mantener lo que hoy tenemos, sino para volver a plantear los temas que se quedaron fuera. Entre ellos, lo que tiene que ver precisamente con el tráfico de personas, no solo con el tráfico de mercancías. Y que para ellos, si bien hoy hablándolo desde el punto de vista ilegal de los trabajadores ilegales, es una bandera, sí es necesario que nosotros hagamos la transferencia no solo de tecnologías, sino de capital humano, que se puede dar. Y eso es de los capítulos que no entraron en la revisión pasada. O sea, se puede considerar que dentro del TEMEC, parte que no ha sido como respetado, es eso, el tener tener trabajando gente que no, que la tienen como trata, o como me perdí un poco. Me refiero a que no solamente los tratados de libre comercio tienen que ver con el intercambio de mercancías, sino con la transferencia de tecnologías, de innovaciones, e incluso el flujo de trabajadores de manera legal entre las propias concesionarias. Pero ese es un capítulo que la vez pasada, por el mismo influjo de Trump, no quedó en la agenda, se quedó pendiente.
Bueno, Y siguen que- pendiente todavía el Sí, claro, otorgamiento de y visas creo- de y trabajo y ni y siquiera creo se ha que- respetado eso. Es que por ahí va por el otorgamiento de visas, Ajá. pero precisamente para las empresas y los capítulos que están dentro de este acuerdo comercial. Y Ujú. por eso yo creo que es importante, porque es algo que es favorable a los intereses de los mexicanos. Son cosas de las que tenemos que plantear. Ahora, mencionaba que algo más que es muy importante que le toca analizar al Senado es la política de seguridad nacional. Y debemos analizarlo, ustedes lo saben bien. Se revela hoy muy temprano en los medios una entrevista que le da a la cadena 60 Minutos o al programa 60 Minutos el presidente el fin de semana, en donde lo cuestionan sobre el tráfico del fentanilo y las drogas a México, de México hacia Estados Unidos. Precisamente algo que queda de fondo en ese aspecto es que nos deja muy claro que el problema de las drogas y el problema de la delincuencia organizada no es solo de México ni solo de Estados Unidos. Es del mundo. Por lo menos, aquí lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes está vinculado a todo el continente, desde la producción, el trasiego, las armas, cualquier asunto que hagamos. Entonces, algo que un servidor ha planteado es por qué no llevar a la agenda del Senado un exhorto a los órganos de la Cancillería y a la propia Presidencia de la República a ser el promotor de un gran acuerdo hemisférico de combate al crimen organizado. Si no atacamos todas las aristas, no lo vamos a solucionar. No podemos solos, necesitamos la conjunción de todos los países, porque a todos les afecta, hasta por el lavado de dinero. No, bueno, por ahí comenzar, ¿no? Precisamente. ¿Y qué haría, por ejemplo, cómo llegas a una Secretaría de Hacienda y Crédito Público también para cambiar las políticas? Porque según ellos tienen todo controlado, pero pareciera que la ley no es justa para todos. A ver, en el caso, si estamos hablando de lo impositivo... Digo, hablando de lavado de dinero, ¿no? Ya que usted lo tocó. No, hablando del lavado de dinero, lo que tenemos que hacer es precisamente fortalecer los mecanismos financieros para ver cómo hacen el trasiego de ese dinero, porque bien sabemos que hay algunas investigaciones que revelan que incluso incrustado dentro de lo que hacen en el esfuerzo de nuestros paisanos por mandar remesas a México, a veces ahí va incluido algo de lavado de dinero, que grupos del crimen organizado utilizan para blanquearlo, es decir, le mándale a tus familiares $500, allá te van a recoger 400 y son 100 de ellos, y que lo pasan de esa manera. Entonces, por eso se necesitan mecanismos multilaterales que nos permitan analizarlo dentro del sector financiero. Ahora, Hacienda sí tiene un cierto control, pero creo, lo podemos ver con lo que está pasando con la UIF. Hoy la UIF tiene un trabajo más político para atacar a los adversarios que para tocar a la delincuencia. Sí tienen los mecanismos, pero creo que no están siendo eficaces. Lo primero que se tiene que hacer es pedirles eficacia, y no solamente en ese tema, sino también lo que pasa en aduanas. Si no, preguntémonos cómo entran las armas a México, que son las grandes generadoras de violencia. Si no tenemos Me un dejó control pensando adecuado. en algo, candidato, la parte que señala de las remesas, ¿no? Lo que depositan para que se deposita de Estados Unidos hacia acá, que entra como remesa propiamente, pero ellos tienen un límite, ¿no? Creo que son Sí. creo que son $500. Por eso ¿Cuánto es lo que tienen- tienen como límite? ¿Usted sabe ese dato? No tengo el dato preciso de cuánto tienen como límite, pero sí existe Porque ya un después límite no de pueden ellos. depositar. No, Son pero investigados. precisamente por eso se ha dado un incremento. No solo por la migración, sino porque van en los flujos ahí incrustados. Y es algo que debe analizarse. Los elementos que tenemos son señalamientos de estudios que dicen que el incremento viene por esa razón. Y es un mecanismo blando que han encontrado para tratar de lavar dinero y dejarlos fuera, digámoslo así, del sistema bancario formal, en lugar de hacerlo por una transferencia o en lugar de hacerlo por un depósito en cuenta. Pues Me ha dejado pensando, candidato. son Me ha dejado cosas que pensando. debemos analizar. Muy bien, candidato. Entonces esas serían sus principales propuestas para que usted el día ese, de hoy... en ese ámbito. Pero Ajá. obviamente, cuando hablamos de lo que más nos preocupa, que es la inseguridad, a la par tenemos que hablar de otros dos temas, no solamente del fortalecimiento de este gran acuerdo, sino tendríamos que hablar uno que tiene que ver con las causas y otro que tiene que ver con herramientas. Voy con las herramientas. Hoy, sin duda alguna, que tenemos una disparidad entre el poder de fuego que tienen las corporaciones municipales y estatales contra la delincuencia organizada. Y quizás esto pasa por la ley, porque la ley federal de armas de fuego y explosivos señala un catálogo de cuáles son exclusivas para el uso de las Fuerzas Armadas. Y si no tienen acceso a ese tipo de armamento, que ilegalmente sí tienen los otros, es difícil pedirles que tengan la misma capacidad de respuesta a las policías municipales. Y por eso vemos involucrados a las corporaciones castrenses, que no es su tarea ni investigar ni perseguir delitos, involucrados en las calles.
Esto lo pongo de manifiesto para empezar, para ratificar que en la propuesta del PRI seguimos manteniendo el que la Guardia Nacional, o como se le denomina el instrumento federal de seguridad pública, debe tener un mando civil, no militar. La milicia está hecha para la guerra y los mexicanos no queremos guerra. Los mexicanos queremos una política que combate el crimen de manera eficaz. Públicas, ¿no? Sí, una política pública. Que cuando hablamos de políticas públicas se refiere a una acción del Estado y de la administración pública, pero que va de acuerdo con el interés de la sociedad. 100%, por algo son públicas. Así tiene que hacerse, de esa manera. Muy bien, candidato. Siempre hay una preguntita para todos los candidatos. Quiero que meta su mano santa y me dé una pregunta, por favor. Yo se la voy a leer. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuáles salió. Todo obviamente depende de la legislación y desde el enfoque al puesto que se busca. Y aquí es. ¿Qué garantías legislaría usted para que los docentes no nada más tengan buenos salarios, prestaciones o una plaza, sino que estén bien preparados siempre y sobre todo entiendan los derechos humanos de los alumnos? ¿Se entiende o...? Sí se entiende perfectamente la pregunta. Yo insisto que el haber echado para atrás la reforma que se hizo con Peña Nieto en el sector educativo es lo que nos tiene en esta condición, porque se hizo precisamente por una forma de respeto de las garantías salariales y de las garantías en conquistas laborales de algunas de las organizaciones sindicales, especialmente de la CENTE, por afinidad política, pero eliminó las escuelas de tiempo completo, eliminó la evaluación magisterial y eliminó los instrumentos que tenían de superación. Sí se necesita que se vuelvan a revisar y a rehabilitar la evaluación de competencias docentes, y necesitamos además ver cómo tenemos los contenidos. Hoy la sociedad del conocimiento nos tiene que brindar mayores instrumentos que tener libros de textos ideologizados. Entonces necesitamos desde las herramientas, los instrumentos y los temas que tienen que ver con la educación, fortalecer la labor docente y obviamente enseñarlos en el valor que tienen de los derechos humanos, no solamente de los alumnos, sino de todas las personas. Hoy el principio pro persona está por encima de cualquier otro. No se puede hacer nada que vulnere los derechos de los alumnos. Pero cuando hablamos de respetar sus derechos, tampoco quiere decir que está en su derecho el no ser evaluados, el no ser tocados y el que tengan los pases automáticos como en ciertos momentos ha pretendido la reforma o la contrarreforma educativa que se hizo. Eso no tiene que ver con derechos. El derecho es tenerles una educación de calidad que les dé competencias, formación, trayectoria y mérito para los siguientes niveles académicos y para tener una experiencia de vida activa, sana y que desarrolle armónicamente las facultades del ser humano como lo marca el tercero constitucional. Ok, candidato, entonces se trabajaría como en tirar esa contrarreforma para poder regresar a la reforma. Sí, y lo estamos sosteniendo, lo hemos dicho, que no nos parece que lo que se hizo ahora sea la adecuada. Sí tenemos que garantizar las conquistas laborales, pero digámoslo así, y esto nos lo plantearon desde los viejos griegos en Aristóteles, la justicia no es nada más darle al que le falta, la justicia también es darle al que tiene méritos. Entonces es tanto distributiva conmutativa. Sí, a algunos les faltaban conquistas, qué bueno que les garanticen al menos 16,000 pesos a todos, eso es excelente, pero yo creo que la diferencia entre un docente y otro debe ser la calidad del desarrollo de sus alumnos. Se le evalúa por sus resultados, no por las propuestas, por los resultados. Muy bien, candidato, se nos fue el tiempo. Yo cierro estos 2 últimos minutos que nos quedan para que me explique. Estoy un poco confundida. ¿Va por coalición? ¿Va solo? En este momento va a ser un rollo, va a ser un verdadero tremendo caos, porque no se sabe quién entró en coalición, quién no. Si uno como medio que está metido aquí todo el día se confunda ahora la ciudadanía. En el caso de un servidor no voy por coalición. Va solito. Sin embargo, el partido que represento sí va coaligado por la gubernatura, por la presidencia de la República, por algunos distritos, incluso en León, hay un par de distritos en los que se va coaligado, en lo federal, pero en el resto no, vamos solos, individuales, cada quien como partido. Perfecto. Esperamos que no haya confusión, porque al momento de estar frente a la boleta, las personas que van en coalición se van a encontrar el nombre X, por PAN, por PRI, por PRD. Y el otro nombre por las opciones que representan, individualizadas. Ok. Y en el caso ¿Con quién va usted con fórmula? Voy en fórmula con Alicia Muñoz Olivares, una exdiputada local y exregidora un par de veces en Salamanca. Muy bien. ¿Dónde lo siguen, candidato? Me pueden seguir como Fer Ávila Senador, eso
en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y como @Fernando Ávila G en X. En X. Muy bien. Muchas gracias, candidato. No, que estoy a tenga sus un bonito órdenes. día. Gracias por el espacio, muy buen día. Gracias. Vámonos a pausa.